Saludos cordiales, estimada comunidad magisterial. Te doy la bienvenida a tu canal, El Profe P1. Apóyame y ayúdame suscribiéndote al canal. Para recibir mayor información del Ministerio de Educación, normas educativas, proyectos de ley, además de información del Magisterio Nacional y Regional, suscríbete. Seguidamente quisiéramos señalar, ¿no? El día, en este caso jueves, hace un par de días, como usted mencionó, maestro Eddy, se ha aprobado en el Congreso de la República ya en segunda votación, es decir, ya definitivo, la ley. Vamos a citar cómo está nombrada la ley, ¿no? Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú. Es, en otros términos, una ley que establece que las pensiones de los maestros van a ser equivalentes a la primera escala magisterial, ¿no? Entonces, esta ley tiene 3 artículos y una disposición complementaria final, ¿no? Artículo 1 son los objetivos de la ley, artículo 2 la finalidad, y artículo 3, que es la parte importante, donde establece pues que las pensiones se van a calcular sobre la base de las escalas magisteriales, ¿no? Y dice lo siguiente: se establece una pensión para los maestros jubilados y cesantes de educación básica regular. Sin un paréntesis, esto implica entonces que también, ¿no?, los docentes de las diferentes modalidades, no solo de inicial, primaria, secundaria, también esto incluye educación básica especial, básica alternativa, ¿no?, para que sean también ellos, ¿no?, beneficiarios de esta ley, de este régimen pensionario. ¿Y qué más dice, no? Y también la educación técnica productiva, ¿no?, también establece ellos, comprendidos en los decretos leyes 19.990 y 20.530. Aunque en de la 20.530, de la llamada cédula viva, pues actualmente ya hay muy pocos docentes, ¿no? Claro. Muy pocos docentes. Y de la 19.990 sí, pues está por lo menos el 50%, que es un poco más de todos los maestros del Perú. ¿A quiénes más comprende? Dice acá, a la ley de la ley 29.944, o sea, la ley de reforma magisterial. Ya, está muy bien. Dice, así como para los afiliados al sistema privado de pensiones, es decir, a las llamadas AFPs. Hay algunos colegas que han estado un poco con la duda, pensando en que las AFPs, por ser privadas, no van a ser contempladas, ¿no?, en este régimen pensionario nuevo de la primera escala magisterial. Pero acá estamos aclarando que sí están ellos considerados dentro de esto. ¿Cuál es el procedimiento, compañero Alejandro, en este caso de las AFPs? O sea, hay colegas que han retirado prácticamente todo su dinero, ¿y cómo es este aspecto? Bueno, en esos casos, estimados maestros, la ley no hace discriminación. Así hayas retirado todo, esta ley, una vez entre en vigencia, tienes el derecho ya adquirido de que tu pensión, entonces, sea la equivalente a la primera escala. Entonces, lo que ya viene después, justamente lo que vamos a precisar en breves instantes, ¿qué se viene después? Porque esto aún es, como quien dice, está en el papel, ¿no? Falta todavía que se empiece a plasmar en la práctica, ¿no? Finalmente dice acá, dichas pensiones serán equivalentes al monto de la remuneración íntegra mensual, el RIN, correspondiente a la primera escala magisterial, y serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Educación. Por eso, en su disposición final, establece pues que el Poder Ejecutivo aprueba el reglamento de la presente ley en un plazo de 90 días calendarios contados desde su entrada en vigor, o sea, en 3 meses. Compañero Alejandro, sabemos que en el Perú son alrededor de 162.000 docentes, cesantes y jubilados quienes se están beneficiando con esta aprobación de esta ley. ¿Cómo es el mecanismo de financiamiento en este caso? Ajá, sí, miren, vamos a explicar y precisar lo siguiente. Primero, esta ley ha sido aprobada el jueves, estamos ya sábado, y el primer paso que tiene que haber es que el presidente del Congreso de la República, ¿no?, disponga para que la oficialía mayor del Congreso remita la autógrafa de la ley, o sea, la ley firmada, suscrita por representantes del Congreso, y la remita al Poder Ejecutivo, a Dina Boluarte. Ese es el primer paso. No hay un plazo específico, ¿no?, en la ley, en la Constitución, cuánto demora esto, pero por lo general lo hacen pues en el transcurso de la semana, ¿no? Así que ahí la incidencia que se está haciendo a nivel dirigencial es de que esto se acelere. Claro. Esta semana pues ya esté derivado el expediente, la autógrafa de ley, y
bueno, el gobierno de Dina Boluarte, el Poder Ejecutivo, tiene el plazo de 15 días hábiles para o promulgar esa ley, que sería lo justo, lo correcto, ¿no? O observar esa ley, ¿no? O simplemente no decir nada, dejar que pase así de ese. ¿Qué va a pasar, compañero Alejandro, si el Ejecutivo no firma esta ley? Si no firma, no la promulga, pero tampoco dice nada, entonces el Congreso de la República está en la atribución de poder disponer su promulgación. Regresa al Congreso. Sí, pero ya no para una cuestión de debate, sino simplemente para que el Congreso disponga su publicación en el peruano. O sea, o lo publica el Ejecutivo, ¿no? O lo publica el Congreso, ¿no? En el peruano. Entonces, eso pasa si es que guarda silencio el gobierno, claro, ¿no? Guarda silencio el gobierno. Lo otro es que el gobierno decida promulgarlo directamente, pero hay que ser sinceros, la posición del gobierno central desde un inicio en este tema ha sido de estar en desacuerdo, con informes del Ministerio de Economía, de Educación, de Trabajo, usted recordará, compañero, pues, de que manifestaban su desacuerdo, claro, su rechazo. Entonces no nos sorprende de que el gobierno de Boluarte no va a querer promulgar esta ley, pero por lo menos que guarde silencio, pues, ¿no? Por lo menos que no choque con el magisterio, ¿no? Para que el Congreso en todo caso lo pueda promulgar por digamos, ya, porque no hay observaciones. Entonces, ese es un primer escenario que hay que tomar en cuenta, ¿no? Una vez que se apruebe la ley, compañero Alejandro, ¿desde cuándo ya entra en vigencia? O sea, ¿desde cuándo los cesantes y jubilados estarían cobrando? Claro, una vez que, vamos a llegar ahí, una vez que la ley sea promulgada, ¿no? En el diario oficial del peruano, a partir del día siguiente entra en vigencia, es decir, genera derecho a todos los maestros, como acá se precisa, tanto de los regímenes pensionarios como también de la ley en este caso los que todavía están en actividad, genera derecho. Ahora, para aplicar una ley de este tipo se requiere una reglamentación, ¿no? Por eso, primero que se derive el proyecto de ley, segundo que se promulgue, tercero que se emita la reglamentación, y esa la tiene que hacer el Poder Ejecutivo en el plazo de 3 meses prácticamente, ¿no? Digamos que la ley se publique en septiembre, tienen plazo octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Para poder promulgar. Una vez que la ley se promulga, una vez que la ley se reglamenta, se publica su reglamento, a partir de ahí empieza ya la aplicación de la ley. Pero ojo, el derecho a una pensión de primera escala se genera desde la promulgación de la ley, desde ahí ya se genera, ¿no? O sea, ya desde ahí los docentes cesantes tienen el derecho a percibir sus 3.300 soles, ¿no? Así que tiene que apurarse el gobierno para poder cumplir, ¿no? Acá no es que yo me demoro en reglamentar y después que reglamento, después yo veo cuándo lo aplico, no es eso. Tiene la obligación de aplicarlo, porque es una ley, ¿no? Ahora, el otro tema que usted justo decía, compañero, es el tema de los mecanismos, formas de financiamiento, porque ciertamente la ley de presupuesto de la República de este año, lógicamente se ha dado antes que se apruebe esta ley. Por eso, ¿no? Ha sido la convocatoria. Claro, y entonces no contempla un presupuesto para pagar pensiones en la primera escala. O sea, ahorita no hay un presupuesto, pero compañeros, las leyes se modifican, ¿no? Las leyes se modifican. ¿Cuántas veces no ha pasado que el gobierno... El fujimorismo ha modificado, ¿cuántas leyes? Más de 80 leyes. Claro, incluso de la propia Constitución, ¿no? Y a un inicio decían que no se puede modificar, no se puede tocar. Le han puesto todas las llaves a la Constitución política diciendo que no se puede tocar, y ahora... Claro, entonces es evidente que sí. Ahora, los mecanismos de financiamiento que usted mencionaba, ¿no? Miren, en los proyectos de ley iniciales habían dos mecanismos que sí, pues ahí iban a ayudar. Uno, relacionado a que nuestros descuentos por renta de quinta categoría sean destinados al pago de cesantes y jubilados, de esta pensión, y también que los impuestos que pagan las instituciones educativas particulares, privadas, también se destinen. Claro, podría decir por ahí algún especialista en derecho tributario en que este tipo de tributos tienen la característica de no revertir en un gasto específico, sino van junto a otros al Tesoro General, ¿no? al Fondo General que tiene el Estado, ¿no? Para que el Estado vea cómo lo redistribuye, si
lo pago acá o allá. Nos dirían eso, pero nosotros podemos también decir, bueno, pero en todo caso que se fijen, digamos, montos referenciales, ¿no? O sea, la cantidad que se recauda por renta de quinta categoría de los maestros, que esa cantidad exactamente se ponga como un primer fondo para el pago de pensiones, ¿no? Que desde luego estos y otros mecanismos no serán suficientes y el Estado tiene que asumir su responsabilidad de poder dotar de los fondos que faltan. Es como pasa en México, compañero Edwin, existe también un fondo de bienestar, así se llama, donde el gobierno dice, a ver, lo que han aportado cada uno, ya con eso vamos a pagar su pensión, pero les falta para llegar a la pensión mínima. Yo como Estado voy a poner el resto, y para eso justamente... Lo que no se da acá. Lo que no se da acá, lo que no quieren hacer acá, porque colisiona con su política neoliberal así cerrada, intransigente, de desatención total a la seguridad social de los trabajadores del Perú. Sí, compañero Alejandro, justamente a lo que usted dice, ¿no? El MEF, que en un primer momento ha presentado el documento remitiendo, respondiendo a estos 11 proyectos de ley, lo único que he dicho es que es no técnicamente viable. Lo que ha dicho el Ministerio de Educación en 2 oportunidades es que va a ser un desfalco al Estado peruano. Prácticamente todas las instituciones se han pronunciado en contra de estos proyectos de ley. Y hay que decirle al magisterio, compañero Alejandro, principalmente a los de Huanta, Huamanga, todo el magisterio de esta región de Ayacucho, en el que usted está dirigiendo dignamente como dirigente regional, hay que decirle pues, y muchos piensan que esto ha caído del cielo, que esto ha sido, no sé, un regalo del Congreso, del Estado. Sinceramente, pues esto ha sido una lucha de muchos años, compañero Alejandro. Y también, por su parte, por nuestra parte, acá en Huanta, ¿cómo ha sido la lucha? ¿Cómo ha sido la lucha en Huamanga, la organización en este caso de Huamanga? Hay que informarle al magisterio de Huanta, pues compañero Alejandro, acá en Huanta, los cesantes y jubilados también están organizados, con la diferencia de que el 80% de cesantes y jubilados en Huanta ya no tiene esas fuerzas de antes, compañero, para que puedan salir a las calles, para que puedan alzar su voz de protesta. Ya no están en esas condiciones. La maestra Lina Rebollar, que es la presidenta de los cesantes y jubilados acá en Huanta, anteriormente era la maestra Zoraida Coronel, son maestras de años quienes ahora vienen dirigiendo, pero prácticamente así como el sindicato de ahora no hay ese apoyo con fuerza, ¿no? Usted cuando ha convocado para las movilizaciones en Huamanga, que se iba a centralizar, ¿no? Han ellos confirmado su participación, pero como usted lo sabe, de un momento a otro, pues también se ha revertido todo esto, ¿no? Se había programado la movilización para el día jueves, la reunión que teníamos el día miércoles, y de repente estas cosas han hecho un poco que la participación de los cesantes y jubilados en Huanta no esté. Pero generalmente, ya para esta temporada, casi todos los sindicatos se han unido, ¿no? Principalmente los cesantes y jubilados allá en la ciudad de Lima han hecho sus marchas, y marchar en Lima kilómetros y kilómetros, y todo el día prácticamente, no solamente de un día, sino de muchos días atrás, donde estos medios, estos canales abiertos no pasan pues estos reclamos, estos paros y estas huelgas que ha habido mucho tiempo. Entonces, esto, compañero Alejandro, sinceramente pues es algo histórico, es una lucha justa, ¿no? De justicia social, ¿no? Esta deuda histórica que el Estado siempre le ha debido pues a los cesantes y jubilados, compañero Alejandro. Sí, de todas maneras hay que reconocer en algunas regiones, algunas provincias del país, la masa de maestros cesantes ha tenido una participación más notoria. No quiere decir que en los otros lugares no haya ese clamor, no se esté de acuerdo, al contrario, ¿no? Hay también ese sentimiento, pero ciertamente hay particularidades, ¿no? En cuanto a organización. Y bueno, en el caso de Ayacucho, ciertamente por ser la capital regional, Huamanga concentra maestros cesantes que vienen de diferentes provincias de Ayacucho, ¿no?
y los agrupan pues en el Sindicato Único de Maestros Cesantes y Jubilados de la región de Ayacucho, ahí en Huamanga, ¿no? No es, reitero, este espacio una asociación, sino es un sindicato, una base sindical del SUTE regional Ayacucho, en otras palabras, ¿no? Y que ahí participan los docentes cesantes, que a su vez pertenecen a diversas asociaciones de cesantes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ser una asociación y un sindicato, ¿no? En el caso, les decía, de Ayacucho, las luchas que han estado desenvolviéndose, reiteramos, es desde el sindicato de docentes cesantes, que es nuestra base de cesantes en Ayacucho. Y más bien, desde acá hacemos la invitación, ¿no? La invocación también a los maestros cesantes de Huanta a que también y activos puedan, también, y activos luego, también. En este caso les digo a los colegas cesantes que también podamos organizarnos para participar en las luchas que se vienen, porque no vayamos a pensar que ya está, digamos, ya terminó el asunto, porque esto es recién un primer paso. Primer paso, o sea, que el Congreso apruebe la ley. El siguiente paso es su promulgación. Y va a ser una lucha, compañeros, mucho más dura, mucho más compleja que el paso anterior. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la República pues han habido fuerzas políticas, han habido bancadas que en su perspectiva de que querían apoyar o querían congraciarse con el magisterio, han apoyado, han impulsado. Y desde luego también no podemos mezquinar y no expresar nuestro saludo, nuestro reconocimiento a aquellos congresistas que han respaldado, han promovido esta iniciativa de ley, que se han mantenido firmes también, más allá de las pretensiones particulares individuales de cada uno. Pero saludamos eso, pero también señalamos que esto es principalmente logro de la lucha magisterial. Y en esta lucha la FENATE Perú ha estado a la cabeza de todo esto. Ahora, maestro Edwin, para terminar este asunto, miren, los maestros cesantes tienen que seguir en la lucha por la promulgación. Segundo, por su reglamentación, una vez promulgada. Y tercero, por el financiamiento. Y ahora, maestros, tomemos en cuenta también de que en medio de esta lucha nunca faltan aquellos que han querido colgarse, montarse de esta lucha. Nos referimos al CEN del SUTET. ¿Qué le decimos al CEN? Quisiera comentarle, maestro Edwin, porque miren, el día miércoles 3 de septiembre, en Ayacucho se ha dado una movilización del magisterio cesante. Hemos estado ahí como SUTE regional también, el SUTE Huamanga también, bueno, por ser de la provincia ha estado ahí. Y se ha desenvuelto una movilización masiva, ¿no? Lo hemos visto. Y los del CEN SUTEP ahí en Huamanga han visto entonces que las bases están saliendo, ellos están haciendo, no sé qué estarían haciendo, pero sacaron su banderona. No aparecieron, no estaban. No ¿Qué estarían pensando, pues? Ya. ¿No? De repente estaban con resaca, quién sabe. Entonces, resulta pues de que al día siguiente, el señor Ronald Pizarro del CEN del SUTEP, ¿no? El operador político de Lucio Castro aquí en Ayacucho, digo político porque están justamente en estas carreras electorales también, ¿no? Entonces, lanzando a su candidato. Sí, están armando ya sueñan pues con ser congresistas, ¿no? Diputados, senadores, presidentes, ministros. Bueno, entonces resulta que para el día siguiente el señor Pizarro había convocado a una asamblea de cesantes en casa del maestro de Huamanga, ¿no? En casa ajena, porque pues, ¿qué tiene que ver el Patria Roja, el CEN de SUTEP, en casa del maestro? Nada. Había convocado, pese a que ya el sindicato de cesantes había dicho, el jueves no hay movilización, porque el día viernes ya tenemos una asamblea para planificar las próximas luchas. Ya nos movilizamos el día miércoles, el jueves descansamos y el viernes salimos a una asamblea. Pero este señor convocó para el jueves a casa del maestro, ¿no? Pretendió utilizar sin solicitar, sin pedir permiso, sin ser bienvenido. ¿Con qué agenda? Pretendió ingresar, dizque para dar informes de los logros del CEN del SUTEP. Logros. Y entonces, a la hora, luego pues ese día, simplemente no, en un principio no le permitieron ingresar a casa del maestro. Y ya luego, cuando ha ingresado, simplemente las bases de maestros que alertado de eso han estado presentes, lo han desenmascarado y han de alguna otra manera rechazado que quiera hacer algún tipo de asamblea ahí. Claro. Y al día siguiente, en la asamblea de maestros cesantes, en el auditorio en Huamanga, de la casa del maestro Huamanga, se ha estado desarrollando la reunión y ha aparecido nuevamente. Pero miren acá lo curioso, algunos colegas que son de antaño, de mayor experiencia, nos lo recordarán. Vino con el señor Yuri Rebollar. ¿Y quién es? Y algunos colegas se acordarán.
El traidor, pues, Yuri Rebollar, que el 2007 ¿Ya? dividió al magisterio ayacuchano, porque él, siendo secretario regional del SUTE regional Ayacucho, se pasó a las filas del CEN del SUTEP, y las bases tuvieron que cuestionarle y finalmente lo expulsaron del sindicato, se reorganizó y se normó un nuevo comité regional. Y entonces, desde esos años, pues, el señor Rebollar nunca aparecía, ¿no? ¿Por qué? Por traidor, pues así lo recuerdan todos los maestros de ese entonces, ¿no? Y ayer se aparece el señor Rebollar junto a Ronald Pizarro para apoyarlo. Y entonces eso generó una indignación en la masa de cesantes. Lo primero que se puso en debate fue: ¿qué hacen estos señores acá? ¿Se quedan o se van? Y el acuerdo mayoritario masivo ha sido que se retire. Y la asamblea los ha expulsado del auditorio y de la casa del maestro, así que desde ya no tienen por qué volver a aparecer estos dos profesores, señores, dentro de casa del maestro. No son bienvenidos. Los maestros cesantes ya han marcado posición. A diferencia en la reunión que hubo con el Frente de Defensa y todos los dirigentes, entraron los de Patria Roja, y los del Frente de Defensa avalaron para que ellos se queden ahí. Claro, en aquel entonces tuvieron, creo, la actitud equivocada de abrir las puertas a quienes nos terruquean, quienes nos traicionan, exacto. ¿No? Y lógicamente esperemos que en las próximas convocatorias que hagan no caigan pues en el mismo error. Acá una invocación a los dirigentes de los frentes de defensa, pues a saber reconocer bien cuál es el sindicato en Ayacucho y en sus provincias que realmente está con el magisterio, pese a todas las limitaciones, los problemas, los errores, lo que podamos tener, porque es natural que ocurran ciertas dificultades, pero pese a eso, la invocación a los dirigentes sociales de los frentes de defensa es a saber ubicarse, reconocer cuál es el sindicato que realmente está en lucha, ¿no? ¿Y quiénes son sus dirigentes? Claro, y acá creo que en Huanta no hay mayor duda, porque acá no existe pues ningún tipo de persona que diga: yo soy dirigente del CEN-SUTEC aquí en Huanta. No hay, y no habrá seguramente, pues, porque acá las bases, pienso, ¿no? Ya sí, han habido en 2 o 3 oportunidades que se han dado la osadía de venir, inclusive en estos medios, a hacer presentación, ¿no? A dirigirse a las bases, según ellos, y cuando le preguntaron a qué base están yendo, dijeron al González Vigil. ¿Y quién es el dirigente del González Vigil? No sabían qué responder. Cuando le preguntaron cuál es el objetivo, cuál es la agenda que tienen, no tenían una agenda. No, hemos venido a conversar con el director de la UGEL porque nosotros queremos ser parte de la contratación, en la contratación para los maestros, pues, compañero Alejandro. De acá muchas veces se les ha expulsado a los señores, y bueno, pues en Huamanga hay esto, y yo sé que la lucha es fuerte ahí también, compañero. Claro, y ojo, estimados colegas, cuando hablan de expulsión no quiere decir que se les ha agarrado a la fuerza y se les ha votado. No. Debate. No, la denuncia política, claro. El desenmascaramiento en el debate, en el pronunciamiento y en el emplazamiento público y en la expresión de la voluntad de la masa, que le diga: señores, ustedes tengan la bondad de retirarse. Y así se han tenido que retirar, ¿no? Esa es la situación. No vayan a pensar que ha habido algún tipo de agresión, ¿no? Claro. Sino ha sido una cuestión, en todo caso, de emplazamiento político. Y bueno, maestro Edwin, sí, regresando, ¿no?, a este tema de las pensiones. Decíamos, pues, miren, compañeros, hay aquí una situación que queremos informar. El próximo sábado, estamos hoy sábado 6. ¿No? De acá 7 días, 13. El sábado 13 va a haber una asamblea nacional virtual. ¿Para qué? Bueno, los maestros de diferentes regiones y provincias puedan participar, ¿no? Hay momentos en que sí se convoca en forma presencial, hay que viajar a Lima. Usted ha ido muchas veces, maestro Edwin. Debería siempre saludar esa predisposición de poder participar en los eventos nacionales presenciales, y en esta oportunidad va a ser virtual, una asamblea nacional virtual abierta a los maestros. Acá no hacemos discriminación, que tú sí, que tú no, que si tú tienes carnet de la derrama, que tú tienes carnet de Patria Roja, recién ahí entras. No hacemos nunca ese tipo de discriminación. Todo maestro de base, todo secretario de base, distrito, provincia, región, más aún si es secretario, tiene la obligación de ir o de asistir, de estar presente en esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional, compañeros, es la que va a definir las próximas acciones a realizar, tanto de los maestros, principalmente los maestros activos, pero también siempre junto a nuestros colegas cesantes, ¿no? Entonces,
Ya están todos cordialmente invitados, convocados. En estos días seguramente va a estar saliendo ya el afiche, el oficio formal, oficial, precisando qué otras agendas más vamos a abordar, pero ya les adelantamos, como decís, la primicia, ¿no? Perfecto. El próximo sábado, en horas de la tarde, va a ser la Asamblea Nacional Virtual. Perfecto. Y a su vez también, estimados compañeros, hay un tema que sería bueno ya ir poniendo sobre la mesa, maestro Edwin. Pues decíamos hace un rato que en el proyecto de ley de presupuesto del 2026, lógicamente no está el tema de pensiones del magisterio, no está para poder financiarla a la primera escala magisterial. Esa es una lucha que tendremos que hacerla, pero tenemos que empezar ya a analizar este proyecto de ley, porque por ahí el señor Morganjero, ¿no? Ha estado anunciando de que el presupuesto para el pago de remuneraciones de los docentes a comparación del año pasado ha aumentado. O sea, quiere como quien dice, hacernos creer que va a haber algún tipo de aumento. Pero hemos revisado la ley ya aprobada, el proyecto de ley, ¿no? Ya enviado al Congreso de presupuesto del 2026, y no hay ningún aumento, por si acaso, compañeros, no hay. Lo que pasa es que como este año ha habido aumento, fruto de nuestras luchas, marzo y ahora tiene que haber en noviembre, lógicamente la proyección del dinero que se necesita para cumplir con remuneraciones tiene que ser mayor. Claro. Y entonces de eso se ufana para decir que se ha aumentado el presupuesto para el pago de remuneraciones. No hay entonces aumento. Claro, simplemente es para dar continuidad, en todo caso, a lo que este año se ha dado de aumento o se tiene que dar en noviembre. Eso aclarar. Sí. Lo segundo, compañero Edwin, o usted de repente. Sí, compañero Alejandro, de repente para acotar o a lo que usted dice, ¿no? Acá estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Tantos flyers, tantas instituciones que sacan comunicados para confundir al magisterio, pues lo que dice, ¿no? Presupuesto público del 2026, según el Ejecutivo, y se contempla el aumento para docentes, para los docentes a la primera escala magisterial. Pero en este caso la mayoría está confundiendo porque piensa que va a haber aumento, pues al sector activo. Claro, compañero Alejandro. Claro, y además, ni siquiera está contemplado este bonito este caramelo de 67 soles del CEN del SUTEP, ni siquiera está ahí contemplado, ¿no? Entonces, el gran logro del convenio colectivo. El gran robo, ¿no? No es el gran logro. Y con descuento todavía. Con descuento todavía. Por eso están rechinando pues lo del CEN del SUTEP, porque no les han programado sus no se va a dar entonces, no se va a dar. No se va a dar. Seguramente después buscarán algún crédito suplementario. O en el debate en noviembre, octubre, noviembre, en el Congreso, seguramente dirán, no, que se incluya. Pero lo concreto es, compañeros, miren, nosotros desde el magisterio no estamos acá por bonitos, estamos acá por aumento nuestro sueldo a una UIT. Ese es nuestro norte, ese es nuestro objetivo, y eso hay que dejar en claro. Igual, para deuda social, ahora miseria de presupuesto están destinando, ¿no? Acostumbran a dar 200 millones de soles que no alcanza ni siquiera para los compañeros que están con enfermedades terminales. Claro, antes decíamos que no alcanzaba ni siquiera para los cesantes, y ahora, valga en verdad, estamos revisando bien, ni siquiera para los colegas que lamentablemente tienen enfermedades terminales, ni siquiera para ellos está alcanzando, ¿no? Lamentablemente está así. Es la triste realidad. ¿Y qué planteamos? Que debe ser por lo menos 5.000 millones de soles. 5.000 millones de soles. Si se diera ese monto, compañeros, ténganlo por seguro que en pocos años, de repente en unos 5 a 8 años, termina de pagarse la deuda social. Pero acá tiene que ver un asunto, voluntad política. Y la voluntad política del actual gobierno, de la derecha, es lógicamente contraria a los intereses del magisterio y de las grandes mayorías de su pueblo. Eso dejamos en claro, ¿no? Y a lucharla por estos aspectos, maestro Edwin, ¿no? Sí, estar prevenido también de cualquier otro tipo de, amenazas que quieran hacer contra nuestros derechos, ¿no? ¿Y qué le diríamos pues al Ejecutivo, a los congresistas del sueldo, del mínimo sueldo que ganan, compañero Alejandro? 35.000 soles mensuales, sueldo vitalicio para toda su vida. ¿Ellos tendrán pensión de cesantes de jubilados? Miren, ese es un tema, porque claro, ellos están aprobando algunas leyes que reconocen algunos derechos y beneficios, pero también están sacando pues su tajada mayor, ¿no? Como usted dice, 35.000 soles mensuales,
¿no? Lo que hubieras acumulado como docente, como pensionista, pues es significante frente a lo que estás acumulando como congresista. Exacto. Entonces, no, nos pueden decir que, bueno, hay gastos que se realizan para hacer sus labores parlamentarias, etcétera, etcétera, pero creo que ante los ojos... Gasto en los 30 asesores que tiene cada congresista. Ante los ojos, ante el buen juicio de la población, saben pues que si reciben ese monto, ese dinero, es para que solo legislen con parchecitos al neoliberalismo, Exacto, y no con cambios de fondo, ¿no? Que es lo que se necesita. Por ejemplo, la ley de reforma magisterial tiene que ser derogada, los mecanismos de privatización de la educación tienen que ser desactivados, ¿no? Y eso pasa porque desde el Congreso se den leyes. Por eso, compañero Edwin, miren, quiero remarcar esto. Hay puntos pendientes que están en agenda para mesas de trabajo en el Congreso. En eso está justamente ya coordinando nuestra dirigencia nacional de FENATE Perú, el profesor Mauro Concha Villegas. Desde acá también, si nos está escuchando, nuestro saludo y nuestras felicitaciones por ese trabajo que se ha hecho de estas 2 semanas arduas. Desde el día 26 de agosto él ha estado en Lima. Exacto. Ha salido, compañero, con licencia sin goce de haber. No tiene licencia sindical, no tiene hay licencia sindical, porque saben que esto lo tienen monopolizado legalmente los del CEN del SUTEP, y entonces, como parte de su compromiso con el magisterio, ha dicho: yo salgo de licencia sin goce, ya veremos la forma como de repente ver mis necesidades, pero yo salgo con licencia sin goce porque el dirigente tiene que estar ahí. En el trabajo. Y ha estado en Lima desde esa fecha, desde el 26 de septiembre, de agosto, ¿no? Y todos los días un trabajo tesonero justamente para poder impulsar, en este caso, la correlación de fuerzas y la organización de los maestros para que finalmente se dé esta aprobación. Y han estado nuestros dirigentes de FENATE Perú en Lima, los dirigentes de Tumbes, de La Libertad, de Huánuco, de Lima mismo, de Callao, y el profesor Mauro Concha han estado en Lima en estos días, han estado dentro del Congreso, ¿no? Dentro del Congreso, y de alguna otra manera ya nos informarán en la Asamblea Nacional a todos los maestros, pues, cómo ha sido todo este trabajo y qué es lo que se viene, que es un segundo paso mucho más duro, como decíamos, que el anterior. Así es. Y, maestro Edwin, miren, hay un asunto acá que queremos también aprovechar para informar a los maestros, ¿no? Miren, decíamos pues que los maestros cesantes, además de lucha por una pensión digna, también están luchando porque se cumpla por el pago de la deuda social. Y queremos señalar lo siguiente: la próxima semana, el día viernes a las 10 de la mañana, los maestros cesantes en Ayacucho han programado una movilización, un plantón, mejor dicho, hacia la Dirección Regional de Educación de Ayacucho. Los maestros activos vamos a sumar. Este plantón es para exigir el pago de la deuda social en Ayacucho, porque la DREA, lamentablemente, está con la consigna, especialmente por el asesor jurídico que tienen ahí, venidos todos desde Servir, con estos convenios que ha firmado Oscorima con esta entidad, ¿no? Entonces, están con la postura intransigente de no querer reconocer que la deuda social tiene que pagarse sobre la base de la remuneración total, ¿no? O íntegra, ¿no? No quieren reconocer eso. Y entonces están prácticamente paralizando la emisión de nuevas resoluciones y queriendo anular las resoluciones ya emitidas, ¿no? A los maestros cesantes para el pago de la deuda social. Y de ya queremos expresar nuestro malestar y aunarnos a la demanda de los maestros cesantes en Ayacucho, ¿no? De que si estas autoridades siguen con esa postura cerrada, a pesar que el Tribunal Constitucional, que el propio Servir y que los juzgados en cada caso individual han dispuesto que se pague completo, estos funcionarios de la DREA no quieren hacer caso. Creen que están en su feudo, donde pueden pasar por encima de derechos establecidos constitucionalmente. Y entonces esta lucha, compañeros, si es que no quieren tomar esa posición, entonces que den un paso al costado. Que entren funcionarios que al menos verdaderamente quieran servir a la ley y a los derechos, ¿no? Entonces hacemos extensivo esta convocatoria, estimados compañeros, si están en Huamanga o en otras provincias también, que vengan, porque esta misma consigna la están extendiendo a las diferentes UGELs. Y sería bueno eso también acá ir a conversar a nivel de la UGEL Huanta, cómo va el tema de la deuda social. Porque ya la otra semana, compañeros, también esto comentamos, tiene que estar saliendo ya la resolución
para conformar la mesa de negociación colectiva regional, maestro Edwin, Perfecto. y poder tomar ya acuerdos con rango de ley con el gobierno regional para que se atienda temas como la deuda social y otros más que son de suma importancia. Entonces, maestro Edwin, esa es la situación también que queremos nosotros comunicar, ¿no? Sí, compañero Alejandro, desde acá pues entonces le hacemos el llamado a todos los docentes, a todos los cesantes y jubilados acá en Huanta de una u otra forma también para que se pronuncien, ¿no? Vamos a comunicarnos de igual manera como en todo momento lo hemos tratado de hacer con la presidenta de los cesantes y jubilados, la maestra Lina Rebollar, ¿no? Y todos generalmente pues acá en Huanta los colegas docentes dirán dónde están ellos, ¿no? Aparentemente, yo creo que el trabajo que se hace muchas veces silencioso, creo que abarca también, compañero Alejandro, a veces hay situaciones donde uno no puede de repente hacer ver, pronunciarse, en este caso los cesantes y jubilados de Huanta, el trabajo que ellos hacen es silencioso, cuando tratan de participar, y ellos acá en Huanta, en el tiempo de actividad han tenido, ellos han dado mucha cátedra, han dado mucha escuela a todos nosotros, pues. Entonces, verlos de una manera de que no participen, porque eso se escucha en muchos colegas acá nuevos que desconocen de la problemática de la educación, lo primero que hacen ellos, ¿dónde están los cesantes y jubilados? No, ellos, lo que hacen ellos es responden con actos, responden con hechos. Eso es una característica también, compañero Alejandro. Sí, de todas maneras, sí. Nos informaron también ayer los maestros cesantes de Huamanga que el día jueves próximo tienen una reunión en Lima y una jornada de lucha convocada por el MACET, ¿no? Maestros cesantes. Si bien el MACET no es pues un espacio de sindicato, es un especie colectivo de movimiento, de agrupamiento, ¿no? De maestros cesantes. Algunos son de FENATE Perú, otros todavía arrastran el tema del SUTEP, ¿no? Habrá tal vez uno que otro patriotero, pero es un espacio que está aglutinando a algunos docentes cesantes. Claro, nosotros como FENATE Perú no estamos promoviendo el MACET, eso sí quiero que los maestros lo tengan presente, porque pensamos que los docentes cesantes, está bien, que se organicen en las asociaciones, en los colectivos que estimen por conveniente, eso no tenemos por qué cuestionar, pero pensamos de que principalmente tienen que apostar a seguir participando dentro del sindicato, dentro de la organización sindical. Porque desde el Estado hay la postura cerrada de que un cesante jubilado ya no puede participar en un sindicato, como si no fuera un trabajador también, solo que por su edad de repente ya está descansando, pero es un trabajador, su esencia, su vida la ha dedicado a la educación. ¿Y quién lo va a defender? Para eso es un sindicato, ¿no? Entonces, eso queremos precisar, no es que nosotros estemos promocionando MACEP, tampoco es que de repente vayamos a decir, estar en contra, ponerle la cruz, no. Le decíamos incluso a nuestros colegas de Ayacucho, van a ir a Lima a esta reunión del MACET, esos han determinado, es su decisión que han tomado, está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí quieren plantear justamente la necesidad de que se una todo el magisterio, se unan con los activos, o pregunto, ¿solo los cesantes van a conseguir de una vez? ¿No? Ese es justo lo que usted decía, el tema de fuerzas. Está bien, podrán salir cientos de maestros cesantes a nivel nacional, en Ayacucho de repente salen 100, en Lima salen entre 200, 300 compañeros, pero el tema de las pensiones es un tema de peso. Valga en verdad, si los maestros activos, y esto quiero que me escuchen colegas que están todavía nombrados, contratados, si ustedes como maestros activos, si nosotros como maestros activos no salimos a la lucha y dejamos solos a los maestros cesantes, ténganlo por seguro de que esto nunca se va a dar, de la pensión digna. No se va a dar, así les digo con sinceridad. Los maestros activos, finalmente con nuestra lucha en las calles, con nuestros paros, nuestras huelgas, somos los que vamos a poner esa fuerza, esa vitalidad a esa iniciativa que ya han tomado los maestros cesantes y están un paso adelante de nosotros y nos necesitan. Y hagámoslo no solo por ellos, sino también por nosotros, que en algún momento vamos a ser cesantes. Entonces la invocación que hacemos nosotros, colegas, es a organizarnos. Claro. No puede estar pasando en unas próximas luchas de que algunas bases, algunos colegas estén indiferentes. Eso no debe darse, colegas. Y hay que saludar a aquellos que sí han tenido de una u otra manera, aunque sea virtualmente, algún gesto, alguna expresión
de respaldo a la lucha por pensiones dignas, pero hay que pasar ya a la acción, ¿no? A la lucha en las calles, eso es lo que también necesitamos. Sí, compañero Alejandro, sinceramente pues tenemos toda una tarea ardua, como siempre lo hubo, y llamar también pues a la reflexión de los colegas docentes, quienes solo esperan a los dirigentes nada más. Compañero Alejandro, para terminar, sabemos que el tiempo es corto. ¿Hasta dónde es cierto o se pueda dar, ya que esta ley se viene aprobando, la ley de pensiones dignas, van a haber colegas cesantes que puedan, colegas activos que ya están en el proceso de cesar, de jubilarse, que puedan ellos jubilarse anticipadamente? Sí, ¿Se puede? Sí, pero tomemos en cuenta, depende de su régimen pensionario, ¿no? Por ejemplo, el docente que es de la ONP puede hacer su cese anticipado, pero requiere un mínimo de años de aportación. ¿Cuántos? 20 años. Por lo general sus 30 años, 30 de años aportación. Y bueno, pasado eso, puede hacer su cese anticipado y cobrar su CTS y además recibir ya su pensión. Pero si no tienes esos años acumulados y quieres retirarte, no vas a poder cobrar tu pensión. También. Claro, podrás después tener derecho a reincorporarte, ¿no? Si es por renuncia, luego te reincorporas, cobras tu CTS. Algunos colegas están con esa idea, ¿no? De esa estrategia, ¿no? No, dejo la carrera, cobro mi CTS y luego me reincorporo. Legalmente puedes hacerlo, si es cierto, ¿no? ¿Sí? Claro. Pero para cesar propiamente y percibir pensiones, tienes pues que acumular ciertos años de vida. Si eres de las AFPs, tendrías que ver específicamente cómo está diríamos así, tu contrato, ¿no? Tus cláusulas, ¿no? Cuántos años de aportación requieres para que puedas tú hacer tu cese voluntario anticipado. También. ¿Se puede hacer? Sí, muchos colegas lo están haciendo, ¿no? Y entendemos así. Aunque no debería ser esa situación, porque de alguna otra manera, pues, siempre estando en actividad uno, bueno, hasta la fecha, ¿no? Percibe más que cuando uno ya es cesante, pero a veces la necesidad económica nos lleva a uno a tomar ciertas decisiones, ¿no? Hay que ser comprensibles. Y bueno, no sé si algo más, maestro, quisiéramos agregar. Ya vamos, en todo caso, llegando a la parte final. Compañeros, miren, solo recalcar lo siguiente, compañeros, que nos estén escuchando. Miren, temas que se nos vienen, además de la aprobación de la ley de pensiones, su promulgación de la ley de pensiones en la primera escala, también hay que luchar por la derogatoria de la 32242, esta ley de destitución automática. Eso también. Exacto. En el Congreso hay algo de 5 proyectos de ley que hablan de su derogatoria o su modificatoria, y eso también se tiene que incidir. Está pendiente el tema de presupuesto. Ahora la pelota ya está en la cancha del Poder Legislativo. Ya acá el Ministerio de Educación ya no va a pintar casi nada, ¿no? A lo más el Ministerio de Economía, que es el que siempre incide, presiona, hace esos informes de que no se puede, que es mucho gasto, etcétera. Pero ya la pelota está en la cancha del Congreso de la República, de la Comisión de Presupuesto del Congreso y de las diferentes comisiones de acuerdo a su sector. Y ahí es donde se va a hacer la incidencia, compañeros, para que se vea el tema de sueldos a una UIT, se vea el tema de 5.000 millones de soles para el pago de la deuda social, para que se garantice lo del el pago de la CTS, entre otros beneficios, asignaciones que están ahí pendientes. Ahí es donde tiene que verse también el presupuesto para el programa de alimentación escolar, que ya no es Alihuarma, ya no es Guasimicuna, parece que cada día cambian de nombre, ahora no sabemos cómo se llamará, ¿no? Entonces, cambian de nombre, pero la esencia empeora, ¿no? Entonces, ese tema tiene que verse, y el tema de infraestructura educativa, porque los colegios, grave la situación de muchos de ellos, incluidas las propias capitales regionales, provinciales, donde la infraestructura ya es obsoleta y los expedientes avanzan más lento que una oruga, ya ni siquiera que tortuga, que una oruga, vamos a decir, mucho más lento, ¿no? Y finalmente pasan los años, los techos se caen, los alumnos se accidentan, se declaran inhabitables, ¿no? Se pierden los plazos para que avancen los expedientes, la búsqueda de presupuesto, es un desastre. Y entonces hay un problema de infraestructura grueso, pero eso pasa porque luchemos. Y entonces la invocación que hacemos a los padres de familia es también a fortalecer su organización, sus APAFAS, sus asociaciones, y articularnos con los maestros, hacer una sola fuerza,
¿no? Y no solo en la provincia, sino a nivel regional, a nivel nacional. Eso es importante, compañero Edwin, porque la lucha por presupuesto para educación, los maestros solos no la vamos a conseguir. También eso hay que ser conscientes. Requerimos la participación del pueblo y de los directamente interesados, que son los padres de familia, sus APAFAs, ¿no? Y hay que saludar a aquellas directivas de APAFA que están cumpliendo un papel consecuente de velar por los derechos de la educación, los derechos de sus hijos, pero también llamar la atención a aquellas APAFAs que de repente están descuidando esa situación, y que entonces hay que corregir y revertir estas cosas, maestro Edwin, ¿no? Sí, compañero Alejandro, pero ya se dio en marcha, diríamos así, el camino a la privatización de la educación con esta ley Abraza tu Cole. Sí. Esta semana que pasó, esta empresa de Caja Huancayo ya ha hecho su inversión en algunas instituciones para que lo vayan a refaccionar. ¿Qué hay en el detrás de todo esto, compañero Alejandro, sobre la ley Abraza tu Cole? Claro, Abraza tu Cole. Miren, compañeros, por ahí, de hecho, algunos directivos, padres de familia, pobladores nos dirán, pero ya, pues peor es nada, ¿no? Que nos done siquiera un lapicero, servirá pues para anotar la clase, hacer sus tareas. Pero ojo, maestros, a veces pensamos que poner parches, ¿no? Ponerle una curita, ¿no? a una herida que está infectada y tienes que cortarla, que si no el organismo colapsa. Y ese es el problema de la estrategia Abraza tu Cole. Entonces, estas empresas privadas, que puede ser que sus directivos tengan la mejor voluntad de aportar con la educación, no vamos a desmerecer ese espíritu, ¿no? Y ponen, pues ahí está, señor estudiante, señor director, este es mi cariño, mi aporte como entidad privada, tengan acá, dono computadoras, dono pintura, no ayuda a refaccionar, etcétera, etcétera. Ya. Pero esa estrategia de Abraza tu Cole está diseñada para que esa empresa luego les exoneren de impuestos. O sea, es no que esta empresa vaya a perder, se está desprendiendo, ¿no? De su ganancia, parte de su ganancia, no, porque al final va a ser exonerada de impuestos. Y eso que indica que el Estado va a recaudar menos. Y si el Estado recauda menos, ¿con qué se va a pagar después las grandes necesidades de obras de infraestructura escolar? ¿Con qué se va a pagar alimentación escolar? ¿Con qué se va a atender las demandas económicas del magisterio? ¿Con qué se va a atender los programas sociales a los sectores más necesitados? El derecho a la salud. O sea, esta estrategia Abraza tu Cole es parte de la cadena neoliberal de privatización de la educación, de que el Estado abandone su función social para con el pueblo, ¿no? Y nos empuje a una crisis total, ¿no? Entonces, esto, maestros, hay que tomar mucho en cuenta, estos señores padres de familia hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Fuese distinto que fuese una donación de la empresa, pero la empresa dice, bien, he donado por mi compromiso por la educación, pero mis impuestos yo voy a pagar normal, porque sé que el Estado necesita recaudar para atender las necesidades de nuestro pueblo. Esa debería ser la actitud, y si es así, vamos a saludar, pero lamentablemente esta estrategia Abraza tu Cole no establece eso, ¿no? Perjudica en el fondo, en perspectiva, al erario nacional, ¿no? Y ahora que de repente instituciones como Caja Huancayo y de repente otras más estén acoplándose a eso, claro, la ley les permite, ¿no?, acoplarse a eso, pero hay que analizar también el impacto que esto va a generar en perspectiva en el mediano plazo, ¿no?, incluso en el corto plazo al sector educación. Veamos, por ejemplo, cómo para este año, ¿no?, que viene, el presupuesto, ¿no?, de muchos sectores, incluido educación, en diversos aspectos de gasto está cortado, congelado, ¿no? Pero cuando se trata de dar dinero para las consultorías, para la llamada cooperación internacional, ¿no?, ahí sí hay plata y hasta de sobra, ¿no? Ahí sí como magnate tirando los billetes por la calle, así están frente a las consultorías del Ministerio de Educación. Miren, desde ya nuestro compromiso, maestros, en los próximos programas podamos participar, vamos a ir analizando con más detalle este tema de la ley de presupuesto. Hoy es algo preliminar que estamos nosotros poniendo sobre la mesa, pero tenemos que analizarlo a más profundidad, tenemos que ver cada uno de los rubros de gastos, comparar con los años anteriores cómo se ha gastado, y vamos a encontrar de que esto de que estén aumentando el presupuesto de educación en relación al PBI es una farsa. Vamos a demostrar eso, compañeros, ya con informes oficiales de instituciones incluso internacionales, comparando el PBI real, no el ficticio, no el proyectado, sino el PBI real del país, ¿no?, su valor, para ver qué porcentaje de eso realmente se está destinando para educación.
Y vamos a desenmascarar esa situación, compañeros, en los próximos programas, así que les invitamos a participar en Vanguardia Magisterial todos los sábados en horas de la mañana. En estas oportunidades estamos saliendo de las 6, 7 de la mañana, ¿no? En horario matutino, para poder explicar esto. Y también siempre pues los colegas que deseen, las personas que deseen participar, pueden hacer su llamada. Los números los pueden ver ustedes en pantalla a través de Televisa Canal 11, esta prestigiosa emisora, ¿no? Pueden llamar ustedes, ¿no? Al 973-584168, ¿no? O también escribirnos por WhatsApp al 966-664542. Estamos con mucho gusto para atender sus participaciones. Esas serían mis palabras finales, maestro Edwin. ¿Algo tal vez que quiera...? Sí, compañero Alejandro, ya que se está tocando el tema de presupuesto en este caso, todo este tiempo en las bajadas de base que se ha hecho, se ha hablado con los colegas docentes acá en Huanta, en algunas instituciones, y han habido colegas que verdaderamente pues no han visto esta necesidad, porque nosotros no tenemos un fondo específico con el cual nos podamos movilizar, principalmente su persona que no con la licencia sindical que tiene, pero cubrir los pasajes, cubrir la estadía, los alimentos para viajar a diferentes provincias y sobre todo a la capital. ¿De dónde sale el dinero para estar en este programa, que queremos de repente alargar un poco más el tiempo? Verdaderamente pues no tenemos esos fondos necesarios, específicos de dónde podamos destinar. Sin embargo, han habido colegas docentes quienes voluntariamente pues han firmado el descuento sindical de un sol, compañero Alejandro, de un sol. Y bueno, pues ya tenemos alrededor de 40, 50 docentes quienes voluntariamente han firmado, y eso pues 50 soles mensuales creo que va a aliviar en algo, ¿no? Decimos esto porque quisiéramos pues que todos los colegas docentes, quienes vienen escuchando este programa y sobre todo participando en algunas actividades que se vienen organizando, tanto virtuales, sobre todo presenciales, que también se unan, pues, compañero Alejandro. Muchas veces llegar a las diferentes instituciones haciendo bajada de base, no cubrimos ese espacio económico, al que hacemos el llamado, pues, compañero Alejandro. Y bueno, por mi parte ya también despedirnos, saludar a todos los colegas docentes quienes siempre están en lucha, a los colegas de acá de Huanta, cesantes y jubilados, a nuestros maestros, saludar, a todos los compañeros también quienes hoy día pues se van a reunir en un reencuentro de exalumnos, compañero Alejandro. Sí, solo remarcar esto, maestro Edwin, el descuento sindical ordinario de un sol mensual, que cada maestro tiene justamente, o le hacemos ese llamado a que pueda autorizar a través de su firma el llenado del formato que estamos compartiendo. Como usted ha dicho, ya se ha solicitado al UGEL Huanta que pueda aperturar la casilla de descuento sindical, ya se ha solicitado, y se ha adjuntado un primer bloque, pequeño desde luego todavía, porque es un primer bloque de maestros que ya han ido autorizando de dos instituciones en las que se ha hecho bajada base. Pero compañeros, esto pues no puede ser solo unos cuantos, tienen que ser la inmensa mayoría de los maestros quienes pongan de alguna otra manera, de manera consciente y voluntaria, el aporte sindical de un sol mensual vía descuento por planilla único de pagos. Y estos montos, compañeros, en realidad van a ser alguna ayuda, no van a solucionar todos los problemas de logísticos que tiene el sindicato, desde luego que no, pero va a ser una ayuda, compañeros, para que los dirigentes y también ustedes como bases puedan ser partícipes de un conjunto de eventos que tienen que realizarse. Y acá también nos escuchan maestros de diferentes provincias de Ayacucho. También en cada provincia, durante este mes, vamos a tramitar esta apertura de la casilla del descuento sindical. Y la invocación que hacemos a las demás regiones, porque también nos escuchan de diferentes puntos del país, a las demás regiones también les hacemos un llamado a implementar los descuentos sindicales a su SUTE base regional, su sindicato regional afiliado a la FENATE Perú. Ahí hay que autorizar el descuento sindical. A veces hay, entiendo, la duda, el temor en muchas regiones o provincias, y entonces si el dinero se malgasta, si el dinero se utiliza para fines particulares, desconfío un poco. Compañeros, para eso tiene que haber una labor de fiscalización, de transparencia,
de los fondos aportados, administrados y gastados. No se trata de echar para atrás, sino decir, ya está bien, correcto, que haya un descuento sindical, pero señor dirigente, usted informe qué se hace con esas aportaciones. Caso contrario, tomaremos medida. Usted tendrá que dar un paso al costado si no es transparente. Hay que ponernos también rectos en ese aspecto, maestro Edwin. Sí, y la invocación que hacemos, compañeros, vamos a hacer llegar directamente a los secretarios de base, a los maestros de base o a través de bajadas de base que en Guanta, ese formato a todas las instituciones. Si necesitan de repente una reunión para que expliquemos este punto, con mucho gusto, compañeros, vamos a estar presentes en la bajada base para explicar este asunto del descuento sindical. Eso sería todo de mi parte. Nuestro saludo al SUTE regional, en la FENATE Perú, a todos los maestros que nos están escuchando y a nuestro pueblo también de Huanta, de Ayacucho y del Perú. Muy buenos días. Hasta la próxima.